Características técnicas de grabación de un chroma key o de un key de crominancia. Si lo que queremos es obtener canal de alfa a partir de la información de color de una imagen, lo que estamos buscando hacer con ella es un chroma key o una llavecilla de luminancia. Y la forma en que opera es de la misma manera en que opera el alpha key que utilizamos cuando tomamos la información de alfa de otra imagen para sacar alfa a otra, ¿cierto? Igual el luma key cuando tomamos la información de luminancia de otra capa para sacar alfa. En este caso, pues lo que necesitamos es la combinación de crominancias para obtener un valor específico de luminancia y poder sacar alfa, ¿cierto? Hay imágenes que no tienen. Cabe aclarar que de los primeros operaciones que se realizan en composición digital es obtención de alfa. Ahí su valor a muchos niveles, desde cine, pasando por televisión y por supuesto en publicidad. Lo primero a lo que nos vemos enfrentados cuando deseamos hacer un chroma key, cuando tenemos un personaje o una persona que deseamos grabar sobre un fondo en verde sobre un fondo de un color, para luego retirarle ese color y poner a esa persona con otro fondo o en otras circunstancias o poner cosas detrás. A lo primero lo que nos vemos enfrentados es a escoger un color. ¿Qué color escogemos? Los colores que tenemos disponibles en luz, que son RGB, rojo, verde y azul, en este caso pues para 8 bits, digamos que son los más adecuados. Los más adecuados serían colores puros, ¿cierto? Que en luz sean solo verdes, que en luz sean solo azul o que en luz sea solo rojo. Entonces, ¿qué color podemos escoger? Empecemos por el primero. Si escogiéramos rojo como color, el programa no tendría mayor dificultad, ¿cierto? Digamos que tendría algunos problemas equiparando la cantidad de luz que tiene el rojo. El rojo no es un color que tenga un contraste alto de luminosidad o de aportación de luminosidad dentro de una imagen, y digamos que eso sería técnicamente un inconveniente, pero no, hoy en día no es un inconveniente grave porque los programas pues digamos que pueden sintetizar ese rojo sin ningún problema. Si escogiéramos rojo como color para grabar un personaje, enfrentaríamos problemas ya que la piel de las personas en su mayoría, en la mayoría de los casos, contiene una cantidad significativa de información de rojo. Entonces, si intentáramos quitar el fondo rojo y en él grabamos frente a una persona, nos vamos a encontrar con una dificultad, y es que mientras quitamos el rojo del fondo, también vamos a estar quitando rojo de la piel de la persona, que la estructura de las pieles humanas normalmente tienen mucho más rojo, menos verde y luego menos azul. Esa sería la escala. Entonces, rojo quedaría descartado si vamos a grabar pieles, ¿cierto? Si vamos a grabar alguna tonalidad que contenga amarillos, naranjas, y eso digamos que desecha un montón de elementos importantes en grabación y por eso no es comúnmente utilizado. Si fuéramos a escoger azul como color para realizar el croma, encontramos un color que técnicamente ofrece un contraste de luminosidad importante, y eso digamos que lo agradecen los programas a la hora de sacar un alfa o un mate, eh, o un mate, ¿cierto? La ventaja que tendría el azul frente a los otros colores con relación al color de la piel es que es el color que menos se encuentra en la piel, ¿cierto? Eh, una de las dificultades que tiene el azul es que tiende a tener un impacto importante en, en la cantidad de ruido. La mayor cantidad de ruido que tiene una imagen se encuentra en el canal de azul. Entonces, si tenemos un contexto de grabación donde se está favoreciendo el ruido, digamos una baja cantidad de luz, eso nos puede dar ciertos problemas. El azul, por ejemplo, para grabar croma se recomienda para planos cerrados, primeros planos, close-ups de caras, de rostros, de manos, debido a que como la piel humana tiene poca información de luz, pues no se ve muy maltratada, ¿sí? Otra de las ventajas que tiene el azul frente a los otros colores es que es mucho más cómodo para las personas permanecer en un ambiente de color azul que en rojo o verde.
es mucho más amigable, ¿cierto? Digamos que psicológicamente es mucho más amigable para los actores. Y si tenemos verde, que es también ampliamente utilizado, si tenemos verde, el color verde, digamos que tiene también una buena información de luminosidad, lo cual los programas responden bien. No tiene mucho, no, sí tiene alguna incidencia sobre la piel humana, pero no es tan significativa como el rojo. Por eso es más comúnmente utilizado el verde y el azul. Normalmente se recomienda el verde para planos amplios, ¿cierto? Planos generales, planos amplios, y el azul cuando son primeros planos o planos cerrados. De manera común se utilizan los dos, ¿cierto? Hay directores de fotografía que prefieren un color a otro. El verde, por ejemplo, contamina o tiende a contaminar mucho las prendas, ¿cierto? Contaminan mucho el negro. El azul tiende a contaminar mucho los blancos y eso digamos que es un problema. Entonces depende como también de la decisión del director de fotografía. ¿Sí? En cualquiera de los colores que vaya usted a utilizar, verde o azul, siempre es recomendable que sea en un mundo ideal, que sean a su máxima expresión. Para 8 bits sería 255, verde puro, y los otros canales pues en cero, ¿cierto? Como sabemos, el mundo de la realidad no se rige en RGB o en canal luz, entonces tenemos que equiparar ese color con color pigmento. Ese color no se equipara con color pigmento a su exactitud, pero ya luego con técnicas de iluminación se puede aproximar lo suficiente. Bien, entonces si tenemos, por ejemplo, si escogiéramos verde para nuestro chroma key, un factor importante para obtener el color adecuado de nuestro chroma key es la iluminación. Para iluminar un chroma key, una llavecilla de crominancia, es recomendable tener dos circunstancias de iluminación, una para el personaje y una para el fondo. Entonces el personaje podríamos optar por una solución muy común en fotografía, que es un triángulo de iluminación básico, donde tenemos pues una luz principal, ¿cierto? En este caso una luz principal para nuestro personaje, donde tenemos también una luz secundaria. Esa luz secundaria ayuda a rellenar algunas sombras, manteniendo las sombras principales que nos da la luz principal. En los chroma keys, en la mayoría de los casos, dos luces son suficientes dependiendo del ángulo de la cámara. Si deseamos hacer un triángulo de iluminación completo, hay que tener en cuenta que en algunos casos la luz que se conoce de pelo o contraluz, que va en oposición a la luz principal, nos separa mucho el personaje de su contexto. Y digamos que hay que utilizarlo con cautela y hay que tener en cuenta el espacio que va a ser reemplazado al verde, ¿cierto? Si yo voy a quitar el verde y voy a poner una escena de día, pues no es conveniente tener una luz que va de abajo hacia arriba, sino totalmente desde arriba, ¿cierto? Pensar en el contexto de composición, ¿sí? Ayuda mucho a la hora de poner las luces. Es diferente si yo tengo una escena interior, pues yo miraría el fondo por el cual lo voy a reemplazar y cuáles son las fuentes de iluminación de ese fondo para poder iluminar mi personaje. Eso es importante. Listo, yo lo voy a dejar con dos luces principales para que no se separe demasiado, para no generar un corte muy fuerte. Cuando hacemos chroma key, uno de los objetivos es que sea una transición suave entre el elemento y lo que vamos a reemplazar. Cuando son cortes muy fuertes es cuando es más difícil de fundir una persona con el fondo, ¿cierto? De componer una persona con el fondo. Si ya tenemos una iluminación para nuestro personaje, es conveniente también que nuestro personaje y su contexto de iluminación esté lo más alejado posible del fondo. Eso nos permite tener con nuestra cámara, si tenemos nuestra cámara, tener una distancia, si esta es nuestra cámara, tener una distancia focal suficiente para desenfocar el fondo, que en ciertos casos ayuda a mantener enfocado a nuestro personaje. Siempre, siempre cuidando que nuestro elemento que vamos a cortar no se desenfoque. Eso es muy importante, no lidiar con desenfoques. Si es necesario un desenfoque, es mejor desenfocar en postproducción. Intentar que la cámara no desenfoque el elemento, pero sí desenfoque un poco el fondo. Ese desenfoque ayuda, por ejemplo, cuando se trabaja con tela. La tela en algunos casos se arruga o es difícil aplanchar una tela muy grande. Entonces, con el foco se puede desenfocar el fondo y eso ayuda a emparejar un poco los colores y a lidiar con algunos errores que se puede dar con algunas telas.
o en pintura con algunos defectos de la pintura, ruido, suciedad o mugre. Es un truco que le puede ayudar a uno a tener un croma mucho más limpio. Si ya tenemos una iluminación de nuestro personaje, lo alejamos lo suficiente o lo posible, lo más posible del fondo, podemos también tener una iluminación específica para nuestro fondo. Normalmente se utilizan para iluminar fondos quinos o cajas de luz. Las cajas de luz se utilizan mucho en estudios de fotografía y son muy útiles para iluminar cantidades de espacio importantes. Si yo tengo esta y yo tengo dos, yo puedo tener una al lado de la otra y mantener una luz pareja frontal a la cámara y eso me permite tener un fondo parejo a la hora de hacer el croma. Si yo miro a través de mi cámara, yo puedo encuadrar o hacer un croma, digamos, decente.